las bendiciones más grandes, más hermosas, más poéticas, pero también va a encontrar los juicios más terribles, más tristes. Este capítulo es muy hermoso y yo deseo de todo corazón que este capítulo traiga bendición a su vida. En este capítulo no va a encontrar ninguna promesa, solamente juicio. Pero usted va a ir viendo de qué manera lo podemos ir encontrándole sentido. Todos reconocemos que Dios es nuestro Salvador, ¿cierto? Nuestro Redentor. Él es nuestro pastor. Él es nuestro sanador, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? De que Dios es nuestro Salvador, nuestro pastor, nuestro Redentor, nuestro sanador. Él es nuestra provisión, nuestra bendición, nuestro protector, ¿cierto? Todo eso. Pero también debemos reconocer que Dios es soberano. Y Él es el soberano de las naciones. Él es el soberano de los reyes. Él quita reyes y pone reyes, ¿cierto? Nosotros sabemos eso. Por lo tanto, todo país, todo reino, toda etnia, toda tribu de la tierra está bajo la soberanía de Dios. Eso es también tan absoluto como lo anterior. Él es soberano. Y un monarca, por mucho que niegue la existencia de Dios, por mucho que se rebele contra Dios, por mucho que diga Dios no está, Dios no existe, igual tendrá que comparecer delante de Dios. Le guste o no le guste, por muy ateo que sea, igual va a tener que estar delante de Dios. Este capítulo, hermanos, nos muestra las profecías del profeta Isaías contra Babilonia. Babilonia fue ese imperio invasor que se apoderó tanto del pueblo de Dios, lo deportó, pero también fueron extremadamente crueles, extremadamente crueles. Y eso para Dios no pasa por alto. Estas profecías, quiero decirle antes de que entremos en materia, tiene como propósito animar al pueblo de Dios, animarnos. Ellos habían sufrido en extremo por causa de estos invasores. El pueblo de Dios estaba absolutamente afectado por la crueldad de estos invasores. Eran inmisericordios. Ellos hacían lo que querían. Habían perdido toda esperanza. Y pensaban que Dios ya les había desechado por completo. No sé si usted alguna vez se ha sentido así, desechado por Dios. Muchas veces cuando pasamos por pruebas dolorosas y tristes, pensamos, ¿dónde estará Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Sentimos que la prueba nunca terminará. ¿Cuántas veces usted ha pasado por situaciones, pruebas largas, difíciles, dolorosas? Y uno piensa en esto, dice, ¿y qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios a mí no me escucha? ¿Por qué a Dios no me atiende? Pensamos que Dios, y a veces pensamos así, que Dios no se interesa por nosotros. Como que Dios cambió de favorito y Dios le quitó el amor que tenía por mí y se lo dio a otro. Le ha pasado. Y pensamos que Dios ya no se interesa por nosotros. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos enojamos con Dios? Nos enojamos con Dios. Yo he escuchado esto literalmente de personas que me dicen, yo estuve enojado con Dios años. ¿Por qué? Porque le pasó una prueba, una desgracia, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una ruina económica, una crisis familiar, tantas cosas a las que estamos expuestos. Y ese enojo con Dios queda ahí. Personas resentidas con Dios. Yo me he dado cuenta que a veces los creyentes logran superar la prueba, pero sus hijos no. Los hijos quedan rezagados en ese resentimiento con Dios, como que el enemigo
le dijo: a ti te puedo soltar, pero estos son míos. Cuando se trata de nuestros hijos o nuestros familiares, porque ellos nos vieron tal vez pasarla difícil, nos vieron en la iglesia, nos vieron, qué sé yo, perseverando, y de repente viene la prueba y ellos son los que están observando el mover de Dios, cómo Dios va a hacerlo. Y cuando no ocurre lo que quisiéramos, quedan resentidos con Dios y nunca quieren nada con Dios. Qué triste. Muchas veces pasa que nuestra fe se debilita a extremos hasta no quedar nada. Mi fe se fue perdiendo. En el tiempo de la prueba mi fe se fue gastando. Yo fui consumiendo toda esa reserva de fe hasta que de repente me di cuenta que mi fe ya se había terminado. ¿Y qué queda de mí? A veces sentimos decepción por haber confiado en Dios y que Dios nos falló. ¿Le ha pasado? Estoy hablando, hermanos, de cosas que yo he visto en mi trayectoria y también en personas cercanas. Uno tiene que tener la actitud de anclar su corazón a Dios. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, hermano, uno tiene que anclar su corazón a Dios, encadenarse a Dios. Había un hermano en Cerrillo que siempre oraba de esta manera: tómame, Señor, de tu mano y no me largues nunca. No me sueltes, no me sueltes. Porque es posible pasar por crisis así. Las pruebas largas provocan depresión, y una depresión severa en nuestro espíritu. Y se van perdiendo las ganas de vivir. Se van perdiendo las ganas de servir a Dios. Se van perdiendo el entusiasmo. Nada alegra, solo queda una actitud de resignación, de sentirnos derrotados y resignados. Pero Dios no había dejado de pensar en su pueblo, y eso es bueno. Usa al profeta Isaías para mostrarle la carga que siente por todo este extremo abuso de Babilonia en contra de sus hijos, en contra de su pueblo. Para eso Dios primero hace una revista, en este capítulo 13 lo veremos, de las tropas para ejecutar su plan. Luego Dios pone en acción lo que Él ha determinado hacer, y finalmente describe la postrera condición o lo que quedaría de Babilonia con la intervención de Dios. Los palacios de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia eran de una fama mundial. Era de una hermosura increíble. Todo el desarrollo arquitectónico y la fastuosidad de todo eso habla de la opulencia con que este imperio se movía. Ellos le ponían el pie encima a cualquiera. Nada se resistía. Y eran extremadamente expertos en afligir las personas. Sabían torturar, sabían hacerlo donde más duele. Y con eso ellos lograban doblegar las voluntades y esclavizar y someter a quienes ellos conquistaban. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo quedaría su corazón o nuestro corazón cuando recibimos una palabra de Dios tocante a aquellas personas que nos hacen o nos hicieron sufrir? Que Dios nos revele de repente que Dios vio nuestro dolor, Dios vio nuestro sufrimiento, y que Dios quiere decirnos: mira, ellos están en mis manos y yo voy a hacer justicia. ¿Cómo quedaría nuestro corazón, cierto? Yo creo que nos ayudaría a superar la crisis. O como tal vez no agradeceríamos a Dios por hacernos justicia. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios haciéndole justicia? ¿Cierto? ¿Cómo se siente uno con eso? Decir: Señor, gracias porque eres tú, mi juez justo, tú eres el que está conmigo. ¿Cómo no nos animaría el saber que nuestros sufrimientos tienen fecha límite, que en algún momento se terminarán, que esto no durará eternamente? ¿Cierto? Eso nos da esperanza, nos alienta. Los que vemos hoy día, que arrogantemente nos tratan, no sé si a usted
ha vivido situaciones de arrogancia, de soberbia, de altivez, de prepotencia, de agresión verbal. Sin embargo, sabemos que no les durará para siempre. No les durará para siempre. Su caída está cercana. La mano de Dios estará sobre ellos. O ya está sobre ellos, aunque ellos no lo saben. Hermanos, y esto también es importante. Si Dios lo hizo en el Antiguo Testamento para con la nación de Israel, Judá, ¿cómo no lo hará también hoy día con su iglesia, con sus hijos? Desde ese punto de vista, este capítulo es de consuelo, de que Dios hace justicia a sus hijos. ¿Cómo no lo hará con su familia, que somos nosotros, cierto? Sus hijos. ¿Cómo no lo hará con su especial tesoro? Como lo dice su palabra. O como lo dice también, ¿cómo no lo hará con los que son la niña de sus ojos? ¡Wow! Qué importante eso, ¿eh? Saber que somos la niña de los ojos de Dios. O sea, si usted alguna vez se ha tocado, es algo que es extremadamente delicado. Y así también el Señor nos considera. Al examinar en detalle lo que le espera a Babilonia, tal vez más de alguien considerará que es mucho el castigo, pero no olvidemos que nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Y Él no castiga ni de más ni de menos. Es justo. Y nadie quedará impune. Nadie podrá burlarse de Dios. Tengamos esa seguridad. Yo no sé si durante toda esta introducción usted ha ido pensando hacia atrás, personas que le hicieron pasar momentos dolorosos, momentos tristes, decepciones, traiciones, ataques, agresiones, humillaciones, o sufrir privaciones por causa de personas que no tuvieron la más mínima precaución y que le ofendieron, le dañaron. Piensen todo eso, hermanos. Dios tiene el control de todo. Dios no pasa por alto nada, y Él no castiga ni de más ni de menos. Por lo tanto, en este capítulo vamos a ver eso. Miren, la revisión de las tropas contra Babilonia. Ahora sí estamos bien. Dice, es una parte breve, el versículo 1 al 5. Dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Esta es la profecía, esta es la advertencia que Dios anuncia contra Babilonia. También esta palabra hebrea tiene que ver con carga. Todo oráculo o respuesta que da Dios y que encierra una advertencia amenazante o una sentencia de destrucción. Y aquí comienza el profeta a describir en qué consiste todo esto. El versículo 2 nos habla de la convocatoria de las naciones que Él usará. Dice: levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos y alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Aquí está diciendo que Él está levantando el estandarte donde son convocadas las tropas que Él quiere usar para castigar a este pueblo asirio. La orden es levantar la bandera de Jehová de los ejércitos y convocar contra Babilonia. La llamada que aquí dice puerta de los príncipes o de nobles es por la abundancia de las mansiones que habían en esa ciudad. Dice para que entran por puertas de príncipes. En realidad el lujo y la fastuosidad eran parte de su estilo. El versículo 3 habla de la orden de Dios. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. A los consagrados en el sentido de que Dios escoge, Dios separa, Dios pone aparte para que lleven a cabo el objetivo. Dios lo hace así. También les llama mis valientes porque recibirán de Dios su fuerza y la iban a usar al servicio de Él. No son tropas inexpertas, sino que son tropas disciplinadas y entrenadas
en el arte de la guerra. Es decir, Dios convoca a lo mejor de la época, y en este caso a dos grandes naciones, a los medos y los persas. Y entre ellos Dios los une con el solo objetivo. Ellos pensaban que iban a derrotar al gigante asirio, pero Dios pensaba castigar a Asiria a través de ellos. No sé si en algún momento ellos tomaron conciencia. Por allí la Biblia habla de Ciro, el persa que tiene esta convicción de ser siervo de Dios, pero los soldados no tienen idea. Pero sin embargo para Dios son instrumentos importantes, porque usted nunca sabe a quién Dios va a usar, tanto como para bendecir como para también disciplinar o castigar. Usted no lo sabe. David dijo: Señor, prefiero caer en tus manos que en manos de mis enemigos. Aleluya. Entonces, el versículo 4 nos habla de Dios pasando revista a las tropas. Dice: estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos, este es el nombre de Dios en las batallas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El movimiento de tropas provoca un estruendo. Es Dios pasando revista a los ejércitos de las naciones, las tropas que Él usará para doblegar a Asiria. Y el versículo 5 nos habla que son personas que vienen de muy lejos. Dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Es decir, del horizonte donde se ve como que el cielo se junta con la tierra, de ahí. Para los judíos en realidad eran personas que venían de muy lejos, de muy lejos. Los medo-persas eran de los confines del mundo, pero aquí la Biblia los presenta como instrumentos de su ira para destruir. Luego nos vamos a la parte número 2, que es la ejecución de la sentencia contra Babilonia. Dice el versículo 6: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El día está cerca, se terminó el recreo, se acabó la cuerda. Los que se sentían tan seguros ahora aullarían, lamentarían por el día manifiesto de Dios. Dice: por la obra del Shaddai, el todo suficiente o todopoderoso. Nada puede enfrentársele, nada puede contra él, nadie puede desafiarle y permanecer igual. El versículo 7 nos habla del efecto. Dice: por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. El efecto atemorizante de la presencia de estos ejércitos, el temor debilitaría sus fuerzas físicas al extremo de no poder cargar nada en su mano, y debilitaría también sus fuerzas psicológicas o anímicas, desfalleciendo su corazón. A estos atacados les abandona la fuerza y les fallará el corazón, porque lo que nunca esperaron les está ocurriendo. Wow, qué tremendo. El versículo 8 sigue hablando de estos efectos. Dice: y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Sufrirán como dolores de la mujer que está pariendo. Cada uno verá en el rostro de su compañero el horror
porque a veces uno solidariza, ¿cierto?, con el que está sufriendo, pero en esta ocasión todos estarán con el mismo grado de sufrimiento y con el rostro encendido por la vergüenza, ardiendo su rostro por la vergüenza y por la rabia impotente. Hay gente que tiene poca tolerancia a las crisis. Imagínense un pueblo que nunca tuvo una crisis, un pueblo que nunca le tuvo miedo a nada, siempre se sintieron superiores en todo, a todos los demás. Por lo tanto, vivían en una exagerada confianza. Toda la nación había desarrollado esta actitud tan orgullosa, porque sus soldados habían sido extremadamente crueles en el sometimiento de los pueblos que ellos vencieron. Por lo tanto, toda la nación tiene este colectivo de impotencia, de rabia. Ya viene el día de la ira del Señor, dice el versículo 9. Aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Este día viene terrible, de indignación de Dios, de ardor, de ira de Dios, para convertir su tierra en soledad y sacar definitivamente el pecado de sus moradores. Es Dios interviniendo. Horrenda cosa, dice por ahí la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Y aquí estos asirios lo están experimentando. El versículo 10, en ese día los astros cerrarán los cielos. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Los que querían poner su esperanza en los astros, en las constelaciones, no lo sabemos si ocurrirá algo allá en el cosmos o será por el humo y toda aquella materia en suspensión que bloqueará la vista para no permitir ver ni siquiera los astros, ni la luna, y nada de eso. Qué difícil se les viene. Dice, ese día fenómenos astronómicos se manifestarán para castigar a los rebeldes e inaugurar una nueva era. Dios haría algo diferente después de eso. Dios castigará la maldad y la soberbia. Versículo 11. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Pecados que Dios tiene tipificados: la maldad, la iniquidad, la arrogancia, la soberbia y la altivez. Si de algo tenemos que cuidarnos, hermanos amados, es de este tipo de pecados, porque estos son pecados graves delante de Dios. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Por sobre todas las cosas, manténgase siempre usted lejos de estas conductas o actitudes, la arrogancia, la altivez, porque eso ofende a Dios. Y por eso vino el juicio. Versículo 12 dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Aquí hay podríamos decir, una situación de redacción del texto, porque en realidad lo que aquí quiere decir que el resultado de la batalla hará que sea difícil encontrar hombres. Será tan efectivo el resultado de la batalla que no quedarán soldados vivos. Así como de escaso es el oro de Ofir, así será de escaso el encontrar hombres. Versículo 13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Este versículo 13 nos habla de que una naturaleza será sacudida. El fragor de la guerra será de tal impacto
que los cielos y la tierra serán todo un caos, todo un caos. Versículo 14: este juicio provocará la huida rápida. Dice, y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor. ¿Usted ha visto los documentales cómo reacciona una gacela cuando las gacelas están pastando, ¿cierto? Pero ellos escuchan un movimiento de rama, inmediatamente se enderezan y sus orejas, ¿cierto?, empiezan a tratar de captar de dónde viene el ruido y se ponen en alerta. Y es allí donde el león, ¿cierto?, que ha estado agazapado, como arrastrándose, tiene que rebelarse. Ya lo detectaron, ahora el asunto es correr. Correr, arrancar, huir. Así serían los asirios cuando se den cuenta de toda esta situación. Desorientados, dice, como ovejas sin pastor. Cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. El que antes era un león rugiente o un oso enfurecido, ahora será una gacela asustada y perseguida, una oveja desorientada e indefensa. Cada cual buscará su refugio. Pero el versículo 15 dice, cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada, pero no lograrán evadir el castigo. Los que intenten huir serán capturados y muertos a espada. Versículo 16: serán víctimas de crueles atrocidades. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. La barbarie no tendrá límite. Cosecharán las atrocidades que sembraron y cometieron. Qué terrible, hermanos, es eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y ahora ellos están cosechando lo que sembraron. Versículo 17: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Los medos y los persas como verdugos no serán sobornados. Estos invasores no vendrán a saquear la riqueza de Babilonia como lo hicieron ellos. Ellos vienen solo a destruir. Versículo 18: con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. No tendrán compasión por nada. Como la nación entera aprobó las atrocidades de sus soldados, ahora también la nación entera estará bebiendo de su propia medicina. Yo lo he pasado rápido, hermano, esto, porque uno se pone a pensar, ¿cierto?, qué terrible tiene que haber sido para estos asirios el que les ocurra todo esto. Vamos a la parte final. La ruina total le espera a Babilonia. 19 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Babilonia sufrirá igual que Sodoma y Gomorra. Esta ciudad, que era la joya de los reinos, el orgullo de los caldeos, alabada por toda la tierra, su destrucción será de improviso y total, igual como ocurrió con Sodoma y Gomorra. El versículo 20 dice: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Babilonia la formidable quedará en ruinas
y abandonada. Versículo 21 dice: sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes. En el lugar del templo de Nabucodonosor, nadie se atreve a entrar, dijo un comentarista de la época, por miedo a las serpientes y los escorpiones que se han posesionado del lugar. Otras interpretaciones, cuando dice de las cabras salvajes, aquí habla de los aquelarres, de que comenzaron a tener ahí, a ser convocados brujos y tener ahí sus ceremonias, sus orgías. En eso quedó convertida la hermosa Babilonia. Termina el versículo 22 hablando del plazo. Dice: en sus palacios aullarán hienas, chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Es decir, no habrá plazo, no habrá prórroga, no habrá una larga en el tiempo en que Dios lo hace. Hermanos, esta pincelada rápida que hemos dado acerca de el destino de aquellos que hicieron sufrir tanto al pueblo de Dios, que se excedieron en el castigo, que se aprovecharon, que saquearon, que robaron, hicieron todo. Al ver todo esto, hermano, uno dice: wow, no me habría gustado estar en ese lado. Por lo tanto, yo le he llevado a pensar en aquellas personas que a usted le hicieron sufrir, personas que de alguna manera le dañaron. Quiero decirle que la justicia de Dios es real. No siempre ocurrirá cuando nosotros queramos, porque a veces uno se desespera, se impacienta y dice: Señor, hazlo ahora, Señor. ¿Hasta cuándo esta persona va a seguir haciendo esto? A veces dudamos de la justicia terrenal, ¿cierto? Porque no toma medidas, no encarcela, y está llena de algunos subterfugios que usan mucho y muy bien los abogados defensores, porque lamentablemente, hermanos, la justicia terrenal no es muy perfecta, que digamos, pero la justicia divina sí debemos decir que es perfecta, pero no siempre ocurrirá cuando yo como víctima espere que ocurra. Lo segundo, que no siempre será como nosotros queremos, no siempre será como yo espero. Usted no sabe, pero Dios sabe. Pero en la justicia de Dios no es así. No siempre será como nosotros queremos. Señor, que le pase esto, que le pase esto otro. Y a veces nosotros esperamos que Dios lo haga, ¿cierto? Pero no siempre será como usted quiere. Lo tercero es que puede ser antes de lo que pensamos o puede ser después. Puede ser antes y tal vez usted se va a gozar con eso, pero puede que sea después de lo que usted cree. En la eternidad de Dios, ¿cierto? No hay plazo que no se cumpla. Tal vez sea después de que usted le haya perdonado, porque usted conoció al Señor, se arrepintió, se convirtió, y usted se dio cuenta que todo este resentimiento le hacía mal a su espíritu, ¿cierto? Porque esta amargura es contagiosa, es contaminante, es una de las emociones destructivas que ningún ser humano puede convivir por mucho tiempo con eso. Entonces uno dice: Señor, ahora en tu nombre yo lo perdono. Me cuesta y lo hago por fe, porque no siento ninguna compasión por esta persona, pero porque tu palabra lo dice, yo lo perdono. Y me lo he repetido tanto que termino al final perdonando de verdad. Y resulta que cuando yo lo he perdonado, Dios puso su mano y me hizo justicia. Y uno se queda con eso: pero Señor, si ya lo perdoné, ¿por qué lo castigas? Puede ser también, ¿cierto? Tal vez sea después que le hayamos perdonado y lamentemos que les ocurra. Tal vez sea poco para lo que nosotros esperábamos. Tal vez sea poco. Señor, ¿pero cómo?
Este hombre me hizo tanto daño, esta persona o esta familia nos hicieron tanto daño y solamente eso. Wow. O tal vez sea mucho y pensamos que Dios se ha excedido. Señor, se te pasó la mano, Señor. Hermanos, pero lo que yo quiero decirles es que la justicia de Dios es perfecta. Es perfecta. Y no hay ningún sufrimiento que usted haya experimentado injustamente que Dios no lo tenga en consideración. Dios conoce todo lo que es su vida. Desde el vientre de su madre, que Dios ha visto su trayectoria. Dios conoce toda su historia. Y Dios no dejará impune a quien alguna vez le hizo daño. Tal vez no lo haga delante de usted. También puede ser. Y que usted nunca lo sepa. Puede ser. A veces uno hace memoria y dice, ¿qué se habrá sido esta persona que era tan mala? Y usted quisiera escuchar que le está yendo mal, que están enfermos, que se murieron, no sé. Pero uno dice, por ahí le llega, no, si están bien, están prósperos, están. Y uno dice, Señor, ¿y qué pasó? Hermanos, pero como sea, debemos descansar en la soberanía de Dios. Y debemos descansar en la perfecta justicia de Dios. Por lo tanto, no se preocupe usted por lo que Dios hará o no hará. No se preocupe. Dios sabe exactamente la medicina que cada uno necesita. Porque uno a veces generaliza. Es como cuando uno va a la farmacia y la farmacia, de acuerdo a la receta, le dicen, este es el medicamento. Pero a veces hay enfermedades y tratamientos que no tienen un medicamento específico. Entonces el médico tiene que hacerle como una receta especial y le dice, mire, vaya y en este laboratorio le van a preparar exactamente el medicamento a su medida. Dios es así, a la medida de Él. Él sabe qué receta necesita toda persona cuando Él hace justicia. Por lo tanto, hermanos, yo le animo, agradézcale a Dios por haberle tenido misericordia. Porque dígame si no es así. Cuando usted se convirtió a Dios y usted pudo ver hacia atrás, ¿cierto? Cuánto Dios le perdonó. Pero hay cosas que usted no reparó. Hay personas que usted no le pidió perdón. Zaqueo dijo, si alguno yo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿cierto? Está el deseo de reparar el daño, pero usted tal vez no lo hizo. Pero sin embargo Dios le tuvo misericordia. Hermanos, yo creo que eso es lo más importante, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros delitos y pecados, sino que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Frente a toda esta injusticia, hermanos, dejemos todo en las manos de Dios. No tenga esa acumulación de cuentas con esa gente, porque no vale la pena. Que en su corazón o en su memoria existan estas emociones, estos sentimientos hacia esas personas que fueron malas con usted. Usted dígale, Señor, en tu nombre yo renuncio a esto, en tu nombre yo los perdono y los dejo en tus manos. Porque este capítulo, hermanos, es, yo diría, tan descriptivo en todas las cosas que los asirios sufrirían, que uno se llega a asustar. Yo diría, Señor, prefiero estar dentro de tu pueblo, dentro de tus hijos. Y aunque mi vida pasó por aflicciones, pero yo sé que esto no durará eternamente y que mi vida está en tus manos y que tú me ofreces ahora no solo un buen presente, sino también un mejor futuro.
oramos, Señor. Queremos agradecer este tiempo que tú nos permites reflexionar en tu palabra. Señor, tu palabra siempre te dará salud y sanidad a nuestra alma y a nuestro espíritu. Señor, tu palabra nos confronta. Tu palabra nos redarguye, Señor, hasta donde nosotros permitimos que el pecado del resentimiento y del rencor esté ocupando un lugar en nuestro corazón. Y en esta mañana, Señor, renunciamos y te pedimos perdón por todo eso y liberamos a esas personas o a esa persona que tanto daño nos hizo, porque lo dejamos en tus manos, Señor, porque tú eres un juez perfecto y tú sabes, Señor, la medicina exactamente en la proporción que esa persona o esas personas merecen y necesitan de ti. La dejamos en tus manos, Señor, porque creemos que tú quieres que nuestro corazón esté limpio, esté sano. Señor, tu palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Padre celestial, que seamos capaces de amarnos, de mirarnos y de bendecirnos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos y a tus hijas que has traído en esta mañana a tu casa. Señor, que esta palabra le haga reflexionar que por muy extremo que sea el castigo, Señor, es porque tú eres soberano y sabes, Señor, cómo hacerlo. Padre, gracias te damos por lo que nos has enseñado en este día, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.